¿Qué tal, amigos? Regresamos aquí a War Room. Tenemos ahora en cabina, les agradezco mucho que hayan venido trabajadores de IAPA con toda esta cuestión de despidos, de este cambio de administración y de toda esta polémica, incluso que ha orillado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a pronunciarse, no sé si de manera tibia o de manera gradual sobre este tema. Me gustaría que se presentaran y también pues saber qué está pasando en el IAPA, qué sucede, qué sucedió y de qué manera han estado recortando o este tijerazo a la plantilla laboral. Adelante, por favor, Alejandro. Bueno, mi nombre es Alejandro Juárez Gamero. Yo estoy en el área de comunicación social del instituto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Noemí Ramos de la Vega y colaboro en el instituto en la Dirección de Tratamiento y Reinserción Social. Buenas tardes, yo soy Alma Rosa Macé, igual de la Coordinación de Comunicación y Difusión en el Instituto para la Atención. Mi nombre es Saulo Cristalinas Núñez y estoy en la Coordinación de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. Muy bien, circularon una serie de videos, se generó polémica en donde les estaban pidiendo su renuncia o los estaban obligando. ¿Qué sucedió ahí? Si me pudieran explicar. Han circulado, ayer salió una serie de videos en donde retuvieron a trabajadores del SAT, de otras dependencias del gobierno. Estamos viviendo esto a nivel local y a nivel federal, y saber pues de qué manera pasó y si violentaron sus derechos laborales, o cuál fue el modo o la excusa o el argumento en el que les solicitaron la renuncia o qué pasó. Claro. Antes de la toma de posesión del actual director general del instituto, que es el actuario Fernando Hernández Palacios Mirón, ya habíamos tenido noticias de que solicitaban la renuncia de todo el personal de estructura. Sin embargo, es hasta 2 días después de la toma de posesión del actuario Fernando Hernández, es decir, el lunes 10, él toma posesión el 14 de diciembre y el día 17 nos habían dicho que iban a hablar con nosotros. Nosotros esperábamos llegar a las instalaciones, que conversaran con nosotros sobre el proceso de transición, pero no fue así, no tuvimos ningún encuentro con el nuevo director, sino que más bien le empezaron a pedir la renuncia a los compañeros del instituto. Concretamente está aquí nuestro compañero Saulo, que fue uno de los primeros que enfrentaron esta situación. La forma en que se dirigieron a él no fue de lo más correcta, y debo de mencionar que las renuncias implican a 150 personas en el instituto. Del IAPA. Del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones. Estamos hablando de 129 empleados de estructura y 21 de nómina 8. ¿Sí? Que son estos, el esquema de gobierno nómina 8 que anunció la nueva administración que iba a desaparecer, o bajo qué régimen está la nómina 8 actualmente. La información que nosotros tenemos es que nómina 8 tiene contratos renovables cada año. Cada ¿no? año. O sea, de manera anual, ¿no? De manera anual. Pero en total somos 150 personas, 50% hombres, 50% mujeres. Nos parece pues que pedir así de tajo la renuncia de todos no es la manera más adecuada, porque hay personal calificado en el instituto, hay doctores, hay psicólogos, hay trabajadores sociales, y la gran mayoría de ellos han estado desde que se fundó el instituto. Son gente que desde que se dio a conocer el instituto ya traían esta formación en atención y prevención de adicciones. De esa forma nosotros vemos que se debería de tomar en cuenta la experiencia de todas estas personas que laboran en el instituto antes de tomar una decisión tan tajante de pedir la renuncia de todos, ¿no? Con las consecuencias que ello implica para las familias que dependen de quienes laboran en el instituto. Sí, por supuesto. Mencionabas que tú fuiste uno de los primeros casos. ¿Cómo fue el procedimiento? ¿Qué te dijeron? ¿Cuándo sucedió esto? Y también si esto está vulnerando tus derechos laborales. Te digo que es una práctica que se ha replicado en varias dependencias a nivel local y a nivel federal. Sí, claro, mira, ese día lunes que llegábamos,
pues en espera de que nos recibieran y nos dijeran cómo iba a ser este proceso de transición. Nuestro argumento para poder accesar al instituto fue que no nos han rescindido como tal, ni nos han notificado ninguna situación, nada. Por lo tanto, entramos a las oficinas, iniciamos nuestras actividades de manera normal. Más tarde, comenzaron a llamar a los compañeros. La primera en llamar fue a mi jefa inmediata. Y cuando subió a la oficina me dice, te hablan a ti. Dice, a mí me pidieron la renuncia. Dice, obviamente no firmé, dice, porque no estoy de acuerdo y además si me indemnizan, adelante. Ok, entonces ya con ese antecedente, pues con mayor razón, preparé la cámara y me fui con la cámara aquí caminando y entré a que la fue oficina. el video que ha circulado en algunas redes sociales. Exactamente, ¿no? Sí. Agarro el video, entro, saludo, ya me comienzan a explicar que pues es un proceso de transición y bueno, todo ese rollo. Aquí la situación es muy increíble que antes de que hagan este tipo de procesos, no sé si no estén asesorados legalmente, porque es totalmente ilegal, inconstitucional, no puede haber un proceso de que fírmame tu renuncia. Si es cierto, todo trabajador tenemos derecho a una indemnización si nos despiden. En esta situación no es así. Llegan y dicen, necesitamos aquí tu renuncia, fírmala, aquí tenemos un modelo para facilitar del camino. ¿Por qué? Pues si yo no voy a renunciar, ustedes son los que no me quieren aquí, ¿no? Esa es la situación. Si es eso, digo, simplemente hay que actuar conforme a derecho. Si tú no me quieres aquí, por la situación que tú quieras, por una reestructura, él me planteó que porque había una reestructuración del instituto, él planteó que entraba en vigor a partir del día 15 de diciembre de este año, situación que es completamente falsa, errónea, no sé bajo qué argumentos, si a lo mejor probablemente la persona que me pidió la renuncia también no tenga la información y la avienta, pues tú ve y pide las renuncias, ¿no? No sé, pero él se ostentó con el cargo de coordinador de administración y finanzas en una nueva estructura que no estaba vigente, por lo menos en ese momento. Tenemos conocimiento que sí el Consejo Directivo sesionó el día de ayer, Ayer, exactamente. el día de ayer, en donde probablemente ya está autorizada. Desconocemos si esté ya como tal autorizado este nuevo dictamen. Bueno, después de mí pasaron otros dos compañeros de la misma área. No sé si por la cuestión del video detuvieron esta parte de pedir renuncias, porque sí tenían un bonche ahí de documentos, ya estaban así como que enlistados y quieren el bonchecito y te presentaban el documento, hablo, sí, adelante, fíjate que bueno, la situación es de que hay una reestructuración, entonces necesitamos que pues nuestra renuncia por esta reestructuración que va a haber. No hay continuidad para la nueva estructura para tu plaza. Ok, está bien, pues dímelo por escrito, porque yo no te puedo firmar una renuncia. Si bien es cierto, hay un cambio de estructura, pero yo tengo un nombramiento. Y por cierto, es un nombramiento que no tiene vigencia. ¿Sí? O sea, pero entonces, ¿cuál es el argumento? Algunos funcionarios han salido a decir que en todos cambios de gobierno, en todas nuevas administraciones, se despide a gente porque hay movimientos, o sea, pero ¿cuál es la diferencia ahora? Y que algunos trabajadores han dicho que ni siquiera se está respetando la antigüedad, no se está respetando el régimen de laboral en el que estaban, o sea, ¿qué está sucediendo actualmente? Y te digo, no es un caso aislado que sea el IAPA, sino se está replicando en varias dependencias de la Ciudad de México y a nivel federal. Entonces, ¿cuál fue el argumento que les dieron? Y también, ¿esto sucedía en cada administración que cambiaba o es nuevo? No, definitivamente en un cambio de administración hay cambios. Hay cambios, normalmente comienzan con personal directivo, pero la tropa es muy difícil que la cambien, ¿no? Sí, que se vaya, ¿no? Pues normalmente es a nivel directivo, ¿no? Los directores de área, los que encabezan las áreas, sus directores,
y a lo mejor es un proceso muy paulatino, ¿no? En esta situación es completamente diferente. Yo nunca he visto en la experiencia que tengo dentro de la administración pública, tengo ya casi 18 años trabajando en la administración pública de la Ciudad de México y nunca me ha tocado ver un proceso como este, ¿no? O sea, sí se está barriendo con gente que no debería de salir. ¿O hay una cacería de brujas? ¿O qué es? No, ¿O pues, cuál es la consigna? Puedes traer un equipo nuevo, traer gente nueva. Aquí yo veo como su jugada maestra es cambiamos la estructura, dejamos sin efectos, quiero pensar que ese es el sentido, dejamos sin efecto los nombramientos, probablemente el 2 ya no nos dejen entrar. Y ahora sí, ¿sabes qué? Ya no estás dentro de la estructura. Claro. Pero también se tiene que analizar esta situación. No tenemos un nombramiento y es por tiempo indeterminado. Bien. ¿Sí? Me gustaría, ¿también fue el caso de ustedes o cómo sucedió si ha sido así el despido o la renuncia que les hayan pedido? ¿Qué les dijeron o qué pasó ahí? Bueno, si me permite su comentario respecto a que se había sido así otras administraciones, quiero comentarte que desde que se constituyó el IAPA han cambiado 3 administraciones en el instituto. La primera responsable y titular del instituto, la doctora Marcela López, después el doctor Camacho Solís y finalmente la profesora Rosario Tapos. Todos titulares del instituto y jamás en los cambios de dirección se había pedido la renuncia de nadie. Efectivamente hubo reestructuras y lo que se hizo fue, en el caso de que fuera necesario desaparecer alguna área, colocar a este personal en otra área con funciones que tenían que ver con los propósitos y la pero no se iban, o sea, no era la renuncia, ¿no? Por supuesto, ¿no? Incluso yo puedo hablar por caso propio. En el caso mío, yo entré con un puesto, en un cargo durante la administración del doctor Camacho. Hubo una estructura cuando llegó porque algunas tareas se cohesionaron, desaparecieron algunas plazas, pero fue reubicada. Y en el caso de algunos compañeros que decidieron por intereses personales partir, fueron indemnizados, ¿no? Conforme a la ley, que en todo caso sabemos que hay cambios, evidentemente. Sí, pero sí estamos hablando de un caso atípico. Sí, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por supuesto, no estamos nosotros oponiéndonos al cambio, lo entendemos incluso, ¿no? Pero en todo caso, si fuera necesario que por esta reestructura las plazas no alcancen para todo el personal, entonces tiene que tomarse en consideración el perfil, ¿no? El instituto hace una función que nadie cubre en esta capital, ¿no? El instituto es un órgano rector de toda la atención y prevención de las adicciones, ¿no? Está constituido por varias direcciones que son nodales. Se constituyó dentro de la administración cuando era jefe de gobierno el señor Marcelo Ebrard Cajabón, por ejemplo, ¿no? Y esta existencia del instituto responde a una necesidad de atención de la problemática de adicciones en la ciudad, que adquiere un carácter de salud pública, ¿no? Entonces se requería, surge por una necesidad, se atiende, se constituye y se convoca profesionales, ¿no? Yo dudo que en la administración pública, te lo digo por experiencia, tengo años de trabajar para el gobierno de la ciudad, haya una instancia en donde prácticamente todo el personal sea especialista en la materia. Como sucede en el IAPA, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, ¿cuánto llevan ustedes trabajando en la institución? Bueno, en mi caso yo ingresé en el 2012, más o menos creo que fue en el mes de marzo, y llegué en un área de supervisión de centros. En esa área nuestras funciones eran básicamente visitar a los centros. Creo que ha habido un gran avance en esta parte de las llamadas granjas. La atención que brindan estos centros ha mejorado. Tenemos por ahí alguna recopilación de imágenes de centros de antes y después, y es un cambio radical, te lo puedo decir y te lo puedo asegurar porque estuve en esas áreas y me tocó visitar muchos centros. En este sentido, no nada más es la cuestión de un cargo, ¿no? Sino que se han profesionalizado todos los compañeros que además ya tenían pues experiencia y capacitación en la materia, se han seguido profesionalizando. Y no nada más los compañeros que se dedican directamente a la capacitación, investigación, tratamiento en materia de adicciones, sino los que estamos en áreas administrativas, como es mi caso, todos hemos tomado cursos en materia de capacitación porque sabemos que es una población, un tema muy sensible.
Y debemos que saber cómo tratar a la persona. Aunque seamos una persona administrativa, pues no vamos a dejarlo esperar o pues espérate, no, para nada. La atención para la ciudadanía es primordial en todas las áreas de ese instituto. Cuando yo llego, nos toca ver esta parte de regularización de centros de atención de adicciones. Se visitan, se ve qué es lo que hace falta, se dictan medidas de seguridad si es el caso, se llegan a suspender centros, pero han sido medidas que han ayudado mucho a la mejoría para la atención de los usuarios de estos tipos de centros. Ya, pero entonces ustedes ya firmaron la renuncia o cuál es el estatus o en qué quedó. No, te comento, en mi caso, sí, si bien es cierto, me dijeron, te invito, aquí está la invitación para que interpongas tu cese o renuncia. Bueno, así manejó los términos la persona. Sin embargo, yo no la firmé y mientras no me corran como tal o me despidan, y yo les digo a mis compañeros, o me despiden bien, me corren bien, o me indemnizan. Esto es, hasta el momento que me digan, sabes que tú ya no puedes entrar aquí porque estás despedido, ahí terminó la relación laboral y ya a lo mejor tendré que tomar acciones ya legales, ¿no? Un juicio laboral estamos hablando. Hasta el momento nadie me ha impedido el acceso, yo sigo trabajando, llego, checo, me registro, entro a hacer mis actividades. ¿De cuántas plazas estamos hablando de las que conocen, que han sido objeto de esto? Bueno, hasta ahorita deben de ser que unas... 5, ¿no? Son 4 de tu área, y también de dirección general, también una persona, la cual sí firmó, sentándose con esta presión. Yo creo que es cómo se han desarrollado los hechos. El hecho es de que no tenemos información clara, que lleguen con, esta es la nueva estructura, y a causa de eso vamos a ver cómo va a quedar su estatus laboral, por caso específico. Entonces hemos solicitado, de hecho, al actual director del instituto, que nos haga saber cuál es el estatus laboral, cuál es esa nueva estructura, y no hemos recibido respuesta. Eso es realmente el problema, ¿no? Venimos con 2 semanas anteriores a la toma de posesión del director, de anuncios solo de voces de vienen por todos, vienen a pedir la renuncia de todos. Yo creo que eso es lo que nos alarmó a todos, ¿no? Sí, que encendió los focos ahí, ¿no? Exactamente. Y sobre todo, justamente es de, bueno, sí, hay una nueva estructura, pero entonces, ¿quién viene en esa estructura del YAPA? O sea, si viene alguien especializado, si han dado seguimiento a todo el trabajo que se ha realizado en el instituto. Un trabajo, insistimos, de investigación, de prevención, de atención móvil en escuelas secundarias, en escuelas primarias, y también en este caso los CAS, ¿no? Los centros de atención que han sido regulados, se lleva un registro, o sea, es un trabajo titánico, o sea, que no se puede, solamente lleguen 5 personas. Esta especialización. Exactamente. Perfecto, me gustaría ahondar un poquito en este tema. Nos tenemos que ir a un corte comercial. Regresamos aquí en War Room. Perfecto, gracias. Gracias.